Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder estudiar nuevamente la palabra con algo especial hoy. Hoy terminamos nuestra serie de enseñanzas sobre el tema reino venidero. Hemos estado hablando ya 4 domingos, hoy es el quinto. Hemos hablado sobre quién es el rey de este reino, hemos hablado sobre la estructura y normas y estatutos de este reino, hemos hablado de cómo entrar en el reino de Dios, eso fue la semana pasada, y también hablamos del símbolo que hace evidente que hacemos parte del reino de Dios. Hoy hablaremos sobre el llamado del reino, y estamos hablando con esto de cuál es la gran comisión, cuál es el mandato, cuál es el direccionamiento que Dios nos hace en torno al reino de Dios. Y para ello vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 16 al versículo 20. Entonces usted tiene aquí la proyección, lo puedes ver en la pantalla, en donde nos estén observando, pero por supuesto invitamos siempre a que tengan su Biblia física para que pueda hacer la lectura desde allí. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. La Biblia dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es un poco insistente el texto en hablar de dos grandes verdades. Por un lado, lo que hace Jesús, y por otro lado, lo que hacen los que lo escuchan. En primer lugar, se dirige a Simón y a Andrés, y luego se dirige a los hijos de Zebedeo. ¿Qué hace Jesús? Los llama. Por un lado le dice a los primeros: vengan en pos de mí. Para explicarles qué significa venir en pos de, podríamos simplemente usar el término síganme. Ese es el llamado, síganme. Y luego le dice a los hijos de Zebedeo que también le sigan. Entonces esa es la parte de Jesús. Ahora veamos la parte de los que fueron llamados por él. Versículo 18 dice en la parte final: y ellos le siguieron. Y luego el versículo 20, mire las últimas palabras por favor del versículo 20. Ellos le siguieron. Entonces Jesús llama, ellos lo siguen. Otra vez, Jesús llama, ellos lo siguen. Y hoy quiero hablarles de eso, del llamado de Dios, el llamado del reino, el llamado de Jesús y por supuesto la respuesta nuestra. Debemos seguirle. Quiero comenzar hablando un poquito sobre eso justamente. ¿En qué consiste eso de seguir? Y es que para ello podríamos preguntarnos: ¿a quiénes seguimos nosotros? ¿A quién sigues tú? Porque es que dependiendo a quién sigas, eso definirá muchas cosas en su vida. Si usted sigue a la persona o a las cosas incorrectas, por supuesto su vida dará como evidencia, como resultado, que sus prácticas sean las incorrectas. Si usted sigue a algo, por ejemplo, por tradición, algunos están aferrados a la parte tradicional, y es que yo lo hago así porque mis abuelos lo hicieron así, porque mis padres lo hicieron así, o porque aquí en mi ciudad lo hacen así, o porque toda la vida lo hemos hecho así y así se tiene que seguir haciendo. Entonces siguen una tradición. Algunos siguen un tema social. Es que como ya socialmente esto es aceptado, yo lo practico. Y no miden sus comportamientos o actitudes a la luz, por ejemplo, de la Biblia, sino que
deciden actuar con base en lo que diga la situación social del momento. Otros siguen a personas. Y eso se nota mucho en las redes sociales. Quiero hablarles por un momento de eso. Cada vez es más evidente que las empresas, cuando contratan a algunas personas, le hacen seguimiento a sus candidatos observando sus redes sociales. Y entonces revisan cuáles son sus comentarios con respecto a algunas publicaciones. Revisan qué tipo de fotografías suben. Revisan, por ejemplo, qué tipo de amistades tiene, y también revisan, por supuesto, a quienes siguen en sus redes, porque eso les ayuda a tener un perfil del tipo de persona que están contratando. Y hoy más y más toma fuerza que algunas personas no sean contratadas por el tipo de redes sociales que maneja y los comentarios y todo lo que se presenta como comentarios cuando interactúan con otras personas. Todo eso como que se hace evidente en las redes sociales. Por eso pregunto, ¿a quiénes siguen? ¿A quiénes siguen? Y es que algunas personas se tornan a seguir a otros por gusto, por intereses, y es normal, es lógico. Pero yo les pregunto hoy, ¿siguen ustedes realmente a Jesús? Porque es que lo que estamos viendo en el texto es que Jesús llama a unas personas y ellos deciden seguirlo. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes siguen realmente a Jesús? Porque no es simplemente de labios, sí, yo sigo a Jesús, pero se nota en sus prácticas, se nota en su manera de actuar, se nota en su manera de reaccionar, se nota en sus hábitos, en su estilo de vida, se nota en su forma en su estructura familiar, se nota en su trabajo, se nota en su vida espiritual. Mire, cuando seguimos a Dios como corresponde, cuando seguimos a Jesús como lo que es nuestro Salvador, eso define nuestro estilo de vida. Saber que seguimos a Jesús estructura nuestra vida espiritual. Establece cuáles son nuestras formas de actuar en todas las áreas. Una persona que sigue a Jesús es diferente de aquel que no sigue a Jesús. Una persona que sigue a Jesús actúa diferente de alguien que no sigue a Jesús. Una persona que sigue a Jesús vive para honrar a ese Jesús que está siguiendo. El que no sigue a Jesús vive para honrar, para agradecer o para satisfacer a aquellos a quienes está siguiendo. Otra vez, pregunto, ¿a quién sigues tú? ¿Sigues al cantante de moda, al futbolista de moda, al político de moda, al profesional de moda? ¿Cuál sería la situación? No estoy diciendo que en sus redes no pueda tener algunos tipos de acciones propias de su trabajo, su estudio o simplemente de su esparcimiento. Pero a nivel general, en su vida como tal, ¿está convencido que usted, su esposa, sus hijos, sus padres, su familia siguen realmente a Jesús? Veámoslo según el texto. ¿Qué tan real es eso de que hemos entendido que seguimos a Jesús? Voy a leerles una frase que intenta resumir un poco esta gran verdad para compartir en esta mañana. Jesús nos ha llamado a seguirle para luego invitar a otros. Dos verdades en esta frase. La primera, que Jesús es quien nos ha llamado. Y la segunda, ¿nos llamó para qué? Para que luego invitemos a otros a que sigan a Jesús. Y de eso hablaremos en esta mañana. Primero, Jesús nos llama a seguirle, y quiero profundizar en el texto un poco. El versículo 16 y 17 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. No olviden lo que hemos hecho este mes, o por lo menos estos 4 domingos anteriores.
hablamos de cómo Dios presenta a Jesús como el Rey del reino. Y luego hablamos del bautismo de Jesús, ¿lo recuerdan? Que explicamos en qué consistía lo del bautismo y el valor de bautizarnos. Y luego hablamos de la tentación de Jesús, todo esto de Marcos capítulo 1, y hemos ido versículo a versículo. La semana pasada se habló del versículo 15, arrepentíos y creed en el evangelio. Pero hoy, que estamos en el versículo 16, estamos hablando de cómo Jesús, una vez se bautiza, es facultado, capacitado por Dios, empoderado para su ministerio en el ayuno y todo lo que ocurre en ese día, esos 40 días de ayuno. Y ahora comienza la predicación del evangelio. ¿Y a qué se dedica Jesús? A captar adeptos, a buscar seguidores. Para este entonces era normal, muy frecuente, que los maestros tenían personas que los seguían. Esa era la forma académica, la forma de educarse, la forma de aprender. Escogían un maestro, se sentaban con él, compartían por horas y estudiaban los temas propios de la cultura, la religión, lo social del momento. Y tenían seguidores. Por eso usted encuentra en la Biblia que estos seguían a Pablo, estos seguían a Pedro, estos seguían a aquel o a este otro. Habían seguidores. Entonces Jesús se dedica a buscar seguidores, y cuando los encuentra, ¿qué les dice? Hola Simón, hola Andrés, síganme. Ese fue el llamado que hizo Jesús. Y yo quisiera aprovechar este momento para preguntarles, ¿cuándo fue que usted recibió ese llamado? ¿Cuándo fue que usted escuchó la voz de Dios que le dijo por su nombre y les dijo luego, sígueme, ven en pos de mí? Para algunos seguramente hace años, para otros tal vez hace unos meses, no sé hace cuánto tiempo. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo respondemos al llamado que nos hace el Señor Jesucristo? Y es que debemos comenzar por entender que es el mismo Jesús que nos llama a seguirle. Y se nos encuentra, imagínense por un momento la escena, los encuentra pescando. Simón y Andrés eran pescadores y según lo que vemos en la historia bíblica eran profesionales en esa área, se dedicaban a pescar. Y viene Jesús, los encuentra a la orilla, en el mar de Galilea, habla con ellos. Seguramente ellos ya lo conocían, por lo menos ya habían escuchado de él, pero Jesús, sin muchas palabrerías, sin muchas sin una propuesta muy grande, les habla y simplemente les invita a seguirlo. Y viene la respuesta de ellos, que es inmediata: dejando sus redes, le siguieron. Esto habla de una reacción inmediata, radical, una reacción increíble. Le siguieron, dejaron todo por seguir al Señor, y de eso hablaremos en un momento. Quiero invitarle a creer que el hecho de que usted conozca del evangelio del Señor, el hecho de que diga voy a una iglesia o quiero ir a una iglesia, me quiero congregar, tiene que ver con que están escuchando el llamado que el Señor les está haciendo. Es un llamado que Dios hace. Cuando alguien le predica del evangelio, o cuando usted le predica a otra persona del evangelio, se está cumpliendo esta verdad. Dios está llamando a esa persona. Para algunos ese llamado lleva meses, años. Yo he hablado con personas a las que uno les pregunta, ¿y cómo llegó usted a la iglesia? Y le contestan a uno cosas como, a mí la verdad fue que se me predicó el evangelio desde niño y yo no iba a la iglesia, pero cuando fui adolescente me hablaron del Señor, y cuando fui joven me hablaban de Dios, y es toda una vida de Dios, literalmente buscándolos, literalmente llamándolos, invitándolos a que los sigan, y la persona tarda en reaccionar. Afortunadamente, la gran misericordia de Dios que insiste con ellos, eso es parte del plan soberano de salvación para cada uno de nosotros. Miren estas tres verdades que quiero mencionarles aquí. Jesús es quien nos llama. Y hay un texto en San Juan, capítulo 15, versículo 16, que describe de manera increíble lo que hace Dios con nosotros. La Biblia dice: no me elegisteis
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay que aclarar que este versículo está en un texto, en un documento dirigido a los apóstoles, pero por supuesto tiene verdades que aplican a nuestra vida. ¿Cómo comienza el versículo? No me elegisteis vosotros a mí. Quiero invitarle por un momento a pensar en que cuando nos preguntan ¿hace cuánto usted es cristiano, es creyente, va a la iglesia? Uno contesta con frases como yo creí en Dios en tal fecha, o el día que yo quise buscar a Dios, el día que yo decidí caminar con Dios. Pero cuando pasa el tiempo y vemos estas verdades, entendemos que no fuimos nosotros los que tomamos la primera decisión, que no fue una actitud nuestra que simplemente nació de la nada y a mí se me ocurrió un día me desperté y dije, debo buscar a Dios, entonces comencé a ir a la iglesia. No, tiene que haber algo aún mucho más profundo que, por supuesto, tiene que ver con el acto maravilloso de Dios de que Él es quien nos busca. Repito la frase inicial, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿De qué está hablando esto? De que el Señor es quien elige. Él es quien nos escogió y tenemos que llenarnos de alegría, llenarnos de agradecimiento, llenarnos de emociones hermosas, de poder reconocer hoy y decir, Dios, en medio de mi pecado, mi maldad, mis errores, mis faltas, mis inconsistencias, en medio de todo lo malo que soy, me eligió. Lo hizo con usted también, me imagino. Es decir, en medio de todo lo que usted sepa que es, todo lo que usted pueda pensar que pueda estar mal en su vida, en medio de todo eso, Dios en su misericordia lo eligió, la eligió. ¿Para qué? Luego dice el versículo, para que den fruto, fruto que permanezca, para que me sirvan, para que viven para mí. ¿Por qué? Porque el que decide escuchar el llamado de Jesús y seguirlo, entiende que su vida ya no puede ser la misma. El que sigue al Señor, el que le sirve, el que camina con Él, el que vive para Él, entiende que ahora su vida tiene un poderoso propósito. Y no es una vida a medias, no es una vida inestable, no es una vida de problemas, es una vida que está llena de la satisfacción, del gozo de vivir para Él, y lo voy a aclarar mejor en los siguientes puntos. B, Jesús nos llama para enseñarnos. Aquí en el versículo 17 de Marcos capítulo 1 hay una frase que me parece trascendental en el texto. La Biblia dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. ¿Qué significa venir en pos de mí? Seguirlo, síganme. Y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos pescaban peces y Dios utiliza ese talento, esa capacidad para explicarles lo que Él quería que ellos hicieran. Ya no pescarán más peces, ahora pescarán hombres, pescarán almas. Y nota que el versículo dice, haré que sean. ¿Quién es el que causa? ¿Quién es el que logra? ¿Quién es el que hace que nosotros seamos pescadores de hombres? Es decir, demos fruto, hagamos la voluntad de Dios. El mismo Dios. Él nos capacita. Yo nunca me vi parado en un lugar como este predicando. Y les aseguro, lo primero que respondí cuando me dijeron, ¿usted quisiera servir a Dios? Dije, no. Hacer cosas en la iglesia. Yo tocaba un instrumento musical, hacía cosas aquí como muchos de ellos, corriendo sillas, moviendo esto. Esa era mi visión de servir a Dios. Y me dijeron, ¿te ves como pastor? Y dije, no. Y entonces el que me preguntó me dijo, qué bueno, porque la mayoría de pastores nunca se vieron como pastores. Pero Dios viene y llama y capacita para ese ejercicio de servir, de predicar. Anoche mi hijo mayor me decía, papá, ¿cómo es posible que Noé recibe todas las órdenes para construir el arca? Un arca que tiene 155 metros de largo, 29 metros de ancho, 25 metros de alto.
y le queda tan perfecta que soporta la inundación y mucho tiempo en el agua y nadie perece dentro del arca. ¿Cómo hizo para construir todo con tanta exactitud? Yo le dije, Dios le entregó las órdenes completas, el plano, las medidas, el tipo de madera, la forma, la estructura, todo se lo entregó y lo capacitó para hacer realidad ese proyecto. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que hay muchas cosas que harás para Dios y tú ni idea de que puedas hacer eso. Dios te mostrará los planos de lo que vas a hacer. Y aparte de que te muestre los planos de lo que vas a hacer para Él, te va a capacitar. La Biblia dice que cuando construyeron los querubines que estaban sobre el arca, eran figuras en oro sólido de una sola pieza. En el desierto, sin elementos tecnológicos, sin avances científicos para ese momento, y construyeron querubines abrazando el arca en una sola pieza. Solo hay una forma de explicar cómo lo lograron. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino y capacitó a Azaleel. ¿Y quién otro? Salatiel, creo que los dos los capacitó. Les dio un poder especial para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, te capacita. Porque cuando Dios te invita a algo, te da el poder para hacerlo. Y si fuera fácil, todo el mundo lo haría. No es fácil, pero en Dios podemos hacer grandes cosas, alcanzar todo lo que Él nos ha propuesto. Porque es Dios, porque es el Señor. Entonces Él nos llama, nos enseña, nos capacita, nos comisiona. Ya no pescarán más peces, pesquen hombres. ¿A qué se refiere eso de pescar hombres? De pescar almas. A que así como ellos fueron invitados a seguir a Jesús, ellos ahora debían ir y llamar a otros e invitarlos para que siguieran a Jesús. Y les digo una cosa, es nuestro principal trabajo, nuestra principal tarea. Yo quiero que no pierda de vista esto. No existe ningún ministerio mayor que el de ganar almas en la iglesia. Lo que usted haga en la iglesia, correr sillas, recibir personas, tocar un instrumento musical, ayudarnos con todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, publicar, diseñar, todo eso son excelentes ejercicios, tareas, oficios, servicio a Dios. Dios los bendiga por eso. Pero ninguna de esas cosas es el principal ministerio de una persona en la iglesia. El principal ministerio de una persona en la iglesia es atraer a otros a Cristo, predicarles el evangelio. Esa es la principal tarea. Ayer nos fuimos con un grupo de personas, entramos a un sitio muy difícil, muy difícil. Yo es la primera vez que fui ayer. Cuando llegué, llegó la policía y nos dijo: ustedes traen una cámara fotográfica, ustedes traen celulares. Sí, señor. Ojo que ya los están viendo, ya los están siguiendo ahí en el lugar. Y entramos y leímos la Biblia. ¿Con cuántos niños? Eran como 30. Sí, como 30 niños. Leímos la Biblia con ellos, sentados en unas mesitas, un lugar muy sencillo, y les compartimos el evangelio a 30 niños. Y se va a hacer cada 8 días, 2 horas los sábados, de 8 a 10 de la mañana con ellos, sembrándole el evangelio a 30 niños de recursos realmente reducidos, con una situación social complicadísima. ¿Sabe qué es cruel? Que yo calculo que casi la mitad de niños entre los 8, 10, 12 años y no saben leer. Les toca leerle la Biblia, y como la Biblia es ilustrada, van viendo los dibujitos, y así les predicamos, porque no han aprendido a leer, porque no han podido pasar por una escuela. Y lo de la pandemia pues más complicó todo. ¿De qué estoy hablando? De que el Señor abrirá las puertas, te llamará, tú le seguirás, Él te capacitará. ¿Para qué? Para que ya no pesquemos peces, sino para que ganemos almas. Y lo voy a explicar de esta manera. Jesús nos llama a una entrega completa. Si Él es el que nos llama, Él es el que nos capacita, Él quiere de nosotros una entrega completa. Ya lo leímos, versículo 18, parte final del versículo 18. ¿Qué hizo Simón y Andrés? Le siguieron. Versículo 20, ¿qué hicieron los hijos de Zebedeo? Versículo 20, por favor. Ellos dejaron a su papá y a los jornaleros en la barca
Y los muchachos que hicieron, le siguieron. Me llama la atención. ¿Qué estaba haciendo Simón y Andrés? Pescando. ¿Qué hicieron con las redes? Las dejaron ahí. ¿Ustedes se imaginan abandonar lo que les da de comer? Eso hicieron. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Zebedeo? Remendando las redes, porque para poder pescar, las redes deben estar bien completas, sin huecos que permitan que los peces escapen. Entonces hay que remendarlas, tenerlas listas. Y estaban ahí trabajando, pero vino el llamado del Señor y ellos abandonaron las redes y siguieron a Jesús. ¿Qué te está pidiendo Dios que abandones? ¿Qué te pide el Señor a ti que dejes para que le puedas seguir? ¿Qué redes son las que se interponen entre tú y caminar con Dios y seguir a Dios? ¿Qué es lo que sabes que tienes que dejar? Ahora, no era pecaminoso estar trabajando, porque estar pescando con las redes, pues era un trabajo, era honroso, era algo bueno, pero en el momento en que impiden que sigas al Señor, se vuelve algo pecaminoso. Pues tienes que revisar qué es lo que hay en tu vida que te impida seguir al Señor como corresponde, y deja las redes. Algunos no usan redes. Bueno, la mayoría aquí no usan redes. ¿Qué usan para su trabajo? Algunos están frente a un volante en su carro, otros están con computadores en su oficina, otros trabajan con ventas, con productos, otros están trabajando atendiendo público. No sé cuántas cosas hagas. Lo importante es que revises qué tienes que dejar para poder seguir al Señor. Y me llama la atención algo que me parece fabuloso. Lo que ellos sabían hacer fue útil para el ministerio que desarrollarían, porque el Señor les dice, no les dijo dejarán de ser pescadores, no, les dijo ya no pescarán peces, ahora pescarán hombres. Ya no usarían redes físicas, usarían otro tipo de estrategias para atraer personas. Entonces lo que tú haces, lo que sabes hacer, creo que es útil. Creo que Dios lo puede utilizar para que le sirvas. En mi caso, salí de la escuela normal, es decir, salí como profesor con un grado de escalafón en el magisterio. Luego estudié un poco, avancé en el proceso y llegué a la iglesia. Abandoné mi trabajo en los colegios, las escuelas, y me dediqué al trabajo en la iglesia. Abandoné mis redes allá, pero lo que he hecho en estos 25 años que llevo trabajando en la iglesia ha sido enseñar. Lo que más me gusta hacer, lo que más hago es enseñar. Entonces, el oficio que aprendí sin saber desde adolescente es lo que hoy más hago en la iglesia: enseñar. ¿Qué sabes hacer tú que será útil en el ministerio? ¿Cómo utilizaremos sus talentos para que el evangelio sea predicado en Villavicencio? Esta mañana, más temprano, le decía, por ejemplo, a Juan Pablo. Juan Pablo es un entrenador de tenis. Y Juan Pablo, yo le decía a Juan Pablo, ¿qué tal nosotros a la vuelta de un par de años, más o menos, tener una escuela de tenis en Villavicencio de la iglesia? Donde él tenga 10, 15, 20, 30, 40 muchachos entrenando. Y a los 30, 40 muchachos se les predica el evangelio. O por qué no tener, por ejemplo, una oficina de trabajo de diseño para redes sociales, trabajo publicitario. Tenemos varios muchachos que hoy en día trabajan en eso y dirán, bueno, ¿yo cómo puedo usar lo que sé en el servicio? Y montar una oficina y trabajar, ofrecerle al público ese servicio. Vamos a ofrecer publicidad, todo lo que quieran vender, pero a todas las iglesias del departamento del Meta, todos los pastores que vengan buscando quien le haga un trabajo, nosotros como oficina de diseño de la iglesia le haremos un descuento del 50%, o tal vez se le pueda dar gratis, y apoyar a todas las iglesias con la parte virtual. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos soñar con abrir un almacén ¿cómo se dice? Un supermercado, donde podamos ofrecer descuentos importantes a las personas que hagan parte de la iglesia? Porque si todos nosotros compráramos en un solo supermercado, tendríamos cómo mantener un supermercado. Y que las ganancias de ese supermercado, todas las ganancias, 100%, pagando los arriendos, pagando los salarios, pagando todo, las ganancias sean para invertir en misiones, en predicar el evangelio en este departamento, por ejemplo.
sea, tenemos cientos, no exagero, cientos de posibilidades. Es creerle al que nos llamó, es seguir al Señor, es abandonar nuestras redes y dedicarnos a servir al Señor con todo nuestro ser. Es responder correctamente al llamado. Es decir, aquí estoy, trabajo en esto, trabajo en aquello, pero ¿qué puedo hacer en la iglesia? Les aseguro, si ustedes preguntan uno por uno, ¿hay algo que puedo hacer en la iglesia? Claro que sí, pastor, no puedo venir entre semana, tengo tales ocupaciones, viajo mucho, hago esto, pero ¿puedo hacer algo? Sí, sí puedes servir al Señor. ¿Sabes qué necesito? Necesito a un hombre y a una mujer que tengan la lista de todas las personas de la iglesia, de todas las personas, nuevos, antiguos, niños, niñas, adolescentes, todos, y que esa mujer diga con el teléfono: hoy cumpleaños fulanita de tal, hermana Luz Dari, Dios le bendiga, la llamo de parte de la iglesia familia cristiana, de parte del pastor y de la esposa del pastor, queremos desearle un feliz cumpleaños. Esa llamada usted la puede hacer así esté viviendo en Leticia y sirve a la iglesia. ¿Y cómo se pone la persona que recibió la llamada de cumpleaños? Feliz. Necesito una persona, y los hombres llaman a los hombres, necesito una persona que diga: pastor, hoy es el día de la secretaria, el contador, el médico, ¿qué más hay? El psicólogo. Hoy hay día para todo, para todo. Entonces, pastor, por favor envíe un mensaje, un audio para saludar a todos los profesores de la iglesia, a todos los contadores, a todos. Hermanos, Dios les bendiga. Y esa persona le manda el mensaje a esas personas específicamente. Pastor, ¿y por qué es necesario eso? Es necesario porque somos una familia. ¿Qué pasa si a usted se le olvida el cumpleaños de su esposa? Varones, ¿qué pasa si a usted se le olvida el cumpleaños de su esposa? ¿Qué pasa si a usted se le olvida el cumpleaños de su hijo o de su hija? Somos una familia. Yo no quisiera pasar por alto que cumpleaños aquel, que aquella niña se gradúa de 11, que aquel jovencito logró la mejor calificación de su grado. Quisiera estar pendiente de eso, pero es imposible. Y es apenas una iglesia de 70, 80 personas, con la casilla son unos 50, son 120 personas, y ya no podemos. ¿Cómo será cuando crezcamos? Miren cómo existen tantas cosas que podemos hacer en la iglesia, servir. ¿Y tienes que estar aquí, viviendo aquí para hacerlo? No, donde estés, en tu trabajo, vives lejos de aquí del centro, vives, no sé, en Porfía, o ¿cómo se llama el barrio de aquí último, hacia abajo por Catama? ¿La Reliquia? La Reliquia. Vives por allá lejos. Desde donde estés, si tú tienes un compromiso real con la iglesia, con Dios, puedes aceptar el llamado y seguir al Señor. Mateo 10, 37, 38 dice, Mateo 10, 37, 38 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay otro texto por allá en Lucas donde dice: el que no aborrece a su padre y a su madre. Entonces queda uno como confrontado. O sea que Dios dice que odiemos a papá y a mamá. Y el que no aborrece a su hijo y a su hija, ¿cómo así? Hay una contradicción ahí, porque la Biblia propende por la unión de la familia. De aquí dice que aborrezca al papá y mamá. Bueno, en el contexto general de la idea, lo que está diciendo es que el que ame más a su papá o a su mamá, a su hijo o a su hija, más que a Dios, ese no es digno del Señor. ¿A quién hay que amar más? Amar más a Dios. A Dios hay que amarlo con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente. Eso dice la palabra. Hay que amarlo por encima de todas las cosas. No puede haber nadie más importante en nuestra vida que Dios. Y eso es lo que dice el Señor. Entonces, el que lo ve así, lo puede seguir. Es digno de él. Pero el que no lo ve así, no puede seguir al Señor como corresponde. Segundo punto, Jesús nos llama a una misión. Hay un propósito de vida. El versículo 16 de Marcos capítulo 1 dice que los buscó, fue al mar
Los encontró, los llamó. El versículo 17 dice que ellos fueron llamados a pescar hombres. El 18 dice que le siguieron. El 19 dice que buscó a otros. Y el 20 dice que también le siguieron. Y es que el trabajo nuestro es invitar a otros. Estoy seguro que ustedes conocen muchas personas que podemos invitar a la iglesia. Estoy convencido de eso. Creo firmemente en que en su casa, su familia, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, hay muchas opciones, muchas personas para invitar a la iglesia. Estoy seguro que todo esto que estamos predicando y lo que vamos a predicar a partir del próximo domingo va a ser, quisiera encontrar una palabra más contundente, oportuno, va a ser definitivo para muchas personas. Así les digo, creo que lo que vamos a predicar los próximos domingos va a ser definitivo para muchas personas. Vamos a predicar, vamos a seguir en Marcos, seguiremos en el capítulo 1, pasamos al versículo 21, ya vamos a seguir ahí. Y vamos a predicar sobre los milagros que estos versículos nos describen que hizo el Señor Jesucristo, milagros. Y creo firmemente que nosotros necesitamos milagros. Y creo que hay personas que ustedes conocen que necesitan de un milagro por parte de Dios. Creo que es así. Pero para que ellos vivan, reciban ese milagro, ¿qué necesitamos? Invitarlos, conocerlos. No los invite de manera equivocada, porque es una mala invitación decirle a alguien, vamos a la iglesia, que seguro que Dios lo sana, que seguro que Dios lo ayuda. No les mienta, porque usted no puede estar seguro de eso. ¿Quién es el único que sabe si habrá o no un milagro para una persona? Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra invitación? Queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios que haga un milagro. Y si Dios lo quiere hacer, lo hará, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Es cuestión de pedirle al Señor y que Él obre su preciosa voluntad. Dios, o mejor, Jesús nos llama a invitar a otros. Y Jesús nos llama a enseñar a otros. Me llama la atención que Jesús llegó a la orilla del mar, les hizo la propuesta y ellos al instante le siguieron. ¿A quién seguía Simón, Andrés y los hijos de Zebedeo? ¿A quién seguirían? Me imagino que algún rabino del momento, algún maestro, seguirían a sus padres, aprenderían de ellos, sabían el oficio. Si sabían pescar, quiere decir que seguían el oficio de sus padres. Sí seguían a alguien. Y aparece Jesús y lanza la invitación. Y dice la Biblia que dejando todo, le siguieron. ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, todo cambia para nosotros. Cuando tú escuchas la voz de Jesús, todo automáticamente cambia. Porque no estás escuchando a cualquiera, estás escuchando al Salvador de este mundo. Estás escuchando al Creador de este universo. Estás escuchando al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, al Dios que está en todo lugar. Cuando tú escuchas la voz de Dios que te llama, tu deber es responder siguiéndole, y no siguiéndole de manera parcial, sino con toda el alma, completamente. Ese debe ser nuestro deber, seguir al Señor. Miren esto. Elías invita a Eliseo. Elías es un profeta. Eliseo estaba en ese curso de profeta en el Antiguo Testamento. Y Elías invita a Eliseo y Eliseo comienza a seguirlo. Y Eliseo le dice, Elías, ¿qué debo hacer para seguirte y para caminar con Dios? Sígueme, sígueme. Y dice la Biblia que Eliseo volvió y fue y quemó las yuntas de los bueyes y sacrificó los bueyes y todo lo entregó y se fue con Elías. O sea, no dejó nada. Si deja algo, ¿qué hubiera pasado? Cuando Elías murió, o mejor, cuando Elías se fue, entonces Eliseo hubiera vuelto. Pero como no tenía cómo volver, decidió seguir caminando con Dios. ¿De qué les hablo? De que es tan radical mi decisión por seguir al Señor que tengo mi confianza plena en Él.
El que ha sido llamado por el Señor sabe que quien lo llamó, lo sostendrá, lo fortalecerá. El que lo llamó estará con él. La Biblia dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no le estoy diciendo renuncie a su trabajo, aunque algunos tendrán que hacerlo, seguramente. No porque yo le diga, sino porque Dios lo llamará a un ministerio de tiempo completo. Eso va a pasar aquí en Villavicencio. Pero a la mayoría no le estoy diciendo que renuncie, no le estoy diciendo que abandone esto, que yo, no, a menos que sea pecaminoso. Le estoy diciendo que cuando usted tenga claridad en el llamado que Dios le hace a seguirle y a servirle, usted comenzará a tomar decisiones radicales que expresarán, que harán evidente que ama servir al Señor. Quiero orar y quiero hacerles una pregunta. Por favor, pónganse en pie, son tan amables. Pero quiero preguntarles en esta mañana algo, ya para terminar. ¿A quién eliges para invitar al Señor? ¿A quién eliges para que alguien siga al Señor? ¿A quién eliges para animarlo? ¿A quién eliges para atraerlo? ¿Eliges a alguien que conoces, a alguien cercano, tu familia, a quien trabaja contigo, tu compañero de estudio? ¿Eliges, por ejemplo, a tu jefe? ¿Por qué no? ¿O eliges, por ejemplo, a una persona que ves poco, a un vecino? No sé. Pero nuestro trabajo es atraer a otros al Señor, llamarlos e invitarlos y animarlos. Creo que este va a ser un buen tiempo. Cualquier día es bueno, cualquier domingo es bueno para invitar personas. Estos servicios están trazados, están estructurados para atender al nuevo. Son servicios cortos, en fin, todo con la intención de darle un buen ambiente brindarle un ambiente correcto a esa persona. Y por supuesto, procuramos predicar la palabra lo más centrada posible en lo que dice la Escritura y no con argumentos nuestros. Pero ¿por qué le digo? Porque es que se vienen unos días para predicar de un tema apasionante y sé que para los nuevos es muy atractivo. Si me permite usar ese término, ya les voy a explicar a continuación. Padre, nosotros queremos seguirte, respondiendo correctamente al llamado que nos has hecho en Cristo Jesús y ese permanente contacto de amor, comunión y bendición con tu Espíritu Santo. Estamos suplicando nos ayudes a permanecer en esta intención diaria, constante, persistente, de vivir para ti, de hacer y de ser todo lo que tú esperas que hagamos y seamos, respondiendo a ese llamado de amor, haciendo cada uno lo que en su misericordia, en tu misericordia quieres que hagamos, viviendo la vida que quieres que vivamos, abandonando, porque sin abandono, sin renuncia, difícilmente lograremos los propósitos. Abandonando todo lo que debemos abandonar. Y seguramente no será fácil. Seguramente implica tal vez hasta lágrimas, un poco de amargura o nostalgia. Pero todo lo queremos hacer porque estamos interesados en honrarte a ti, que eres lo más importante, lo más grande. En ti confiamos, mi Dios, en ti esperamos. Solo en ti queremos caminar y vivir, seguirte, a pesar de todo lo que a diario nos invita a seguir otras cosas. Queremos seguirte a ti, que eres lo más importante, lo más grandioso. Damos gloria, damos honra y alabanzas a tu santo nombre, Señor. Amén y amén.